Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o algunas guías, lo resumo y se los presento a ustedes. El día de hoy me encontré con un artículo acerca de una patología que la verdad es que es bastante común, o por lo menos en mi consulta o mi práctica clínica me he encontrado con varios pacientes con esta condición, que es la contractura de Dupuytren. Si bien los clínicos o los médicos de primer nivel no tenemos una injerencia tanto en el tratamiento de estos pacientes, pues sí es importante conocer el problema, saberlo identificar y sobre todo poder orientar al paciente sobre cuál podría llegar a ser el mejor tratamiento para él. Y obviamente derivarlo con el especialista correspondiente. Y el especialista que ve este tipo de condiciones, pues es el ortopedista, especialmente el cirujano de mano, que es el subespecialista y es el que trata esta condición. Entonces, me pareció bastante interesante, sobre todo porque en este estudio nos evalúan los tres tratamientos que se encuentran en la actualidad y nos hablan y analizan cuál de estos tratamientos pues tiene una mayor eficacia. Vamos a empezar con la revisión. A la manera de introducción, esta contractura es un trastorno hereditario, no es curable, es un trastorno fibroproliferativo, es decir, se empiezan a formar fibrosis en la palma de la mano, que es la que finalmente va a generar los síntomas que este paciente va a presentar, y la prevalencia va a depender mucho de la población. Se dice que si se tiene ancestros en el norte de Europa, la prevalencia se incrementa en esa población en específico, pero puede ir desde el 1% hasta el 30%, es decir, es una condición bastante común y pues se caracteriza por la incapacidad de extender completamente uno o más dedos. Sobre todo porque lo que genera es un acortamiento gradual de las cuerdas de la fascia de la palma, por lo que el paciente, como vieron en la fotografía inicial de la plática, pues así la mano se va a quedar. Obviamente va a depender de la afección del paciente, el grado de lesión que se tenga, la contractura que el paciente va a presentar, pero por lo general va a afectar los dedos anular y el dedo meñique. Como les comentaba, no tiene cura, pero la discapacidad puede mejorar o se pueden hacer ciertos procedimientos para que el paciente tenga ciertas mejorías en la enfermedad, y estos son la cirugía, la fasciotomía con aguja o la inyección de colagenasa. Y son precisamente estos tres tratamientos y estos tres procedimientos que son los que se evalúan en este ensayo clínico para ver cuál es mejor que otro. Este es el estudio que les quiero presentar. Se publicó en Annals of Internal Medicine en febrero del 2024, hace aproximadamente un año, y se denominó cirugía, fasciotomía con aguja o inyección de colagenasa para la contractura de Dupuytren. En este estudio, los autores realizaron un ensayo multicéntrico aleatorizado, ciego para el evaluador. Obviamente no se puede hacer doble ciego porque el paciente sabe si le realizaron cirugía o no le realizaron cirugía, pero por lo menos al evaluador en el ensayo clínico no sabe lo que está analizando, qué tipo de procedimiento se llevó a cabo específicamente en ese paciente, por eso se le llama que es solamente ciego para el evaluador. El estudio es de superioridad, es decir, cuál de los procedimientos que se analizaron es superior a los otros y que incluyeron a 302 personas con contractura de Dupuytren sin tratamiento previo. 101 pacientes fueron al grupo de cirugía, 101 pacientes al grupo de fasciotomía con aguja y 100 pacientes al procedimiento de inyección con colágenas. El ángulo de contractura tenía que ser menor a 135 grados, más allá de 135 grados no se ingresaron al estudio y compararon la efectividad de estos tres procedimientos que ya les había comentado a los 3 y a los 2 años. El estudio se desarrolló para que se lleve un seguimiento a 5 años, sin embargo en estos momentos nos están presentando los resultados a los 3 meses y a los 2 años. Más adelante nos presentarán el informe final del seguimiento a los 5 años, que también va a ser muy interesante para comparar cómo estuvieron los resultados de un inicio, a los 2 años y a los 5 años. Los pacientes que fueron ingresados al estudio específicamente tenían que tener una contractura. Obviamente, contractura de Dupuytren son de diferentes grados o para diferentes estadios. Tenían que estar por lo menos en el estadio 3, como pueden ver en la flecha, de 90 a 35, 135 grados. Por debajo de esto, ya un grado mayor ya no se metían al estudio. Así es como tenían que estar. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio o que estaban buscando los autores? El resultado principal fue la tasa de éxito, y esto lo definían los autores como una liberación de la contractura superior al 50%. Es decir, que tuviera un ángulo por lo menos por debajo de 70 grados, ¿no? Que por lo menos lo llevaran a un estadio 2 o un estadio 0, obviamente sería lo ideal, pero por lo menos que lo llevaran a un estadio 2 por debajo de 70 grados. Eso significaba que habían tenido
éxito del tratamiento o el procedimiento que se llevó a cabo en el paciente. Pero no solamente o sea, se veía el resultado clínico, sino también a manera de satisfacción del paciente y se les hacía una pregunta. ¿Estaría satisfecho con este resultado y no querría recibir más tratamiento si el deterioro funcional causado por la contractura se mantuviera igual que en la actualidad? Es decir, si el paciente se encontraba satisfecho con el resultado que había obtenido con el procedimiento que se le había realizado. Esa era la satisfacción del paciente. Entonces, no solamente fueron los resultados clínicos, sino también la satisfacción de la persona a la que se estaba evaluando. Y hubo otros resultados secundarios que incluyeron función de la mano, el dolor, la calidad de vida, satisfacción del paciente, como ya les había dicho, el ángulo de la contractura residual, la flexión de los dedos, el riesgo del tratamiento y los eventos adversos graves. Vamos a ver los resultados del estudio. Entonces, como les dije, nos van a presentar el resultado a los 3 meses y a los 2 años. A los 3 meses, la verdad es que los resultados fueron muy similares en los tres grupos. Como pueden ver en la tabla, los pacientes a los 3 meses que fueron sometidos a cirugía, 64 pacientes, es decir, el 70% habían logrado el objetivo principal, la satisfacción, o sea, la reducción de la contractura por arriba del 50%. En el grupo de fasciotomía con aguja, 68 pacientes y el 74%. Y finalmente en el grupo de colagenasa, 70 pacientes y el 73%. La verdad es que muy similares, 70%, 74% y 73%, muy similares. Sin embargo, a los 2 años sí hubo una diferencia significativa. En el grupo de cirugía, el 72 pacientes y el 78% de los pacientes seguían teniendo el objetivo principal, esos resultados adecuados. Sin embargo, en la fasciotomía con aguja sí se redujo de manera considerable al 50%, mientras que en el grupo de colagenasa se disminuyó al 65%. Es decir, en el grupo de cirugía no solamente no disminuyó los resultados, sino que incluso se incrementaron en los procedimientos quirúrgicos, a diferencia de los otros dos grupos. En cuanto a los resultados de satisfacción, de mucha mejoría, que los pacientes comentaban que había mucha mejoría, también fue mejor en el grupo de la cirugía, 69 pacientes y el 71%, a diferencia, por ejemplo, el de la fasciotomía con aguja, solamente el 41%, y finalmente en el grupo de colagenasa solamente el 51%. Entonces, no solamente el resultado clínico, sino el resultado de satisfacción del paciente también lo consideraron mucho mejor el procedimiento quirúrgico. Y ligeramente más propensos a no presentar contractura residual, también hubo mejoría o se presentó mejor en el grupo de cirugía, 44%, 25% en el de fasciotomía y 35% en el de colagenasa. Es decir, se presentaban menos contracturas residuales en los pacientes con el procedimiento quirúrgico. Los efectos adversos fueron muy similares en ambos. La verdad es que prácticamente no hubo eventos adversos más que algunos eventos muy aislados como lesión del nervio, sangrado, etcétera, etcétera, pero la verdad es que los tres procedimientos fueron realmente seguros y por lo menos de seguridad, los tres procedimientos bastante seguros. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? ¿Qué nos comentan con esto que nos están presentando? Se los leo textual. Los resultados iniciales son similares entre los tratamientos, pero a los 2 años las tasas de éxito se mantuvieron en el grupo de cirugía, pero fueron menores tanto con la fasciotomía con aguja como la colagenasa, a pesar de los retratamientos. Pues bueno, a manera de opinión personal, en este ensayo, si bien los hallazgos a corto plazo fueron bastante comparables, la verdad es que todos estos resultados favorecen al procedimiento quirúrgico a los 2 años. Sin embargo, pues bueno, la diferencia no es tan significativa, o sea, no se los llevó completamente de calle el procedimiento quirúrgico, ¿no? Las otras dos opciones, pues también tienen cierta respuesta al tratamiento y la verdad es que se tendrán que individualizar cada uno de los pacientes, sobre todo por los factores adversos, los costos, ¿no? Si se cuenta con algún especialista que pueda realizar la cirugía o el procedimiento quirúrgico, ¿no? Si no tiene ninguna contraindicación el paciente para llevar a cabo la cirugía, ¿no? O sea, obviamente los resultados favorecen tanto, por lo menos a largo plazo o a los 2 años. Habrá que esperar el resultado a los 5 años, los resultados finales que nos presenten. Por lo menos los de a 2 años está mucho mejor la cirugía. Sin embargo, sí hay que individualizar cada uno de los casos, sobre todo por lo que les comento. La accesibilidad a un especialista de mano, la accesibilidad de los costos, que el paciente pueda pagar un procedimiento quirúrgico, que no tenga tantos riesgos para ser sometido a un procedimiento quirúrgico, si no hay más comorbilidades que puedan llegar a contraindicar de cierta manera el procedimiento,
obviamente lo que quiera el paciente, ¿no? Si el paciente no quiere ser sometido a cirugía y primero quiere algún tipo de procedimiento menos invasivo como la inyección de colagenasa o la fasciotomía con aguja, pues también si el paciente eso es lo que quiere, se le debe de explicar con detalle y al paciente y al familiar sobre la cantidad de recaídas que puede llegar a tener o que simple y sencillamente no le pueda llegar a funcionar y termine en cirugía, pues bueno, será una decisión compartida entre el paciente, el familiar y el médico, pero nuestro papel es entregarle todos estos datos sobre cuáles pueden llegar a ser los beneficios, los contras, el grado de éxito y el grado de fracaso que puede llegar a presentar cada uno de los procedimientos que se encuentran disponibles para este tipo de procedimiento. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus likes, por las palabras que me dejan en mis videos. Y pues nada, aquí andamos. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.